transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión. Una producción de Alas Mágicas de Luz, Centro Holístico para la Evolución Consciente. Muy buenas tardes, muy buen martes. Saludo desde este bellísimo día en la ciudad de Buenos Aires a mis compañeros que son el pilar de este día. Hola Marce, hola Dani. Hola Rosa. Muy bien ustedes. Hola. Bueno, y en ellos también saludo al resto que está, al resto del equipo, ¿no? Obviamente que desde sus lugares está acompañando. Saludo especialmente a Radio Hermes, que hace posible que sigamos con la palabra y con la expresión en el aire, acompañando esta tarde para la reflexión, esta tarde que aún nos mantiene en esta circunstancia especial, para que podamos reflexionar y darnos un espacio energético, un espacio interno, un espacio, una pausa en el día a día, en el quehacer, para llevar adelante esta observación. Simplemente ese es el propósito de estos encuentros, poder a través de la charla poner palabras a lo que amerita una observación, cada uno desde su lugar, desde su resonancia, desde su experiencia, y en particular el día de hoy desde las creencias. Somos lo que creemos y en definitiva obramos en pos a esas creencias. A veces esas creencias están sujetas a lo consciente y podemos decir yo creo en esto, y a veces las creencias están sostenidas en el inconsciente y obramos en pos de esa impregnación o de esa energía que está previa a nuestro desarrollo de personalidad o a nuestro desarrollo consciente. Entonces simplemente obramos y nos parece que bueno, que es así como hay que hacerlo, que es así como hay que llevarlo adelante. Y en el marco de esto que nos va sucediendo planetariamente, ¿sí? Esta particular situación planetaria en donde todo el tiempo lo que se debate es la polaridad, todo el tiempo está en la superficie, en la estructura de la polaridad, ¿sí? La estructura de estar de un lado o del otro, el que fuese, ya no importa qué, ni de qué se trate, ni qué es. Y pareciera ser que si uno no puede tomar un lugar o no puede identificarse con esa posición o con esa creencia o con ese estándar, entonces está en contra de eso y está a favor del otro. Y entiendo, siento, percibo, solo lo pongo como en resonancia, no porque sea la dueña de la verdad, sino porque me lo pregunto a mí misma y lo profundizo en mí. Entiendo que lo que está sucediendo está dentro de las creencias, se está poniendo en relevancia o está poniendo en la superficie estas creencias. Las que tenemos, vuelvo a repetir, muy identificadas, y uno puede decir yo creo en esto, y las que solamente están ajustadas o arbitradas en lo que vino con nosotros, en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de la especie, en el inconsciente del clan familiar, y de alguna manera, bueno, hace que obremos en pos de estar en una posición o estar en la otra, entendiendo que la posición en la que yo estoy siempre es el bien y que la otra es la equivocada, la que está mal, la que no se debe hacer, la que es incorrecta. Las creencias nos establecieron quiénes somos y el objetivo es repasar esas creencias y realmente nos identifican hoy con quiénes somos hoy en pos de todo lo que fuimos trabajando internamente o fuimos conscientemente elaborando
en los procesos de reconocimiento, de aceptación, de sanación o de lo que sea. O simplemente investigar y preguntar antes de dejarse llevar por todos van para ese lado y bueno, yo tengo que ir a algún lado y voy para ese lado, antes de que eso ocurra con lo que sea, ¿sí? Es decir, esto tiene sentido para mí, esta idea tiene un sentido para mí, tiene un sentido de coherencia, tiene un sentido de integración, tiene un sentido en donde me hace obrar en pos de esto que creo, me hace obrar en pos de esto que pienso, me hace conducirme en los gestos cotidianos de la vida con este contexto, ¿sí? Afín, con este contexto concordante. Siento eso, siento que mucho de la información que va apareciendo, ¿sí? O que va surgiendo en los medios, en las redes, en las formas que hoy tenemos de comunicarnos, en el uno a uno, en pos de la charla individual, de la charla colectiva, del proceso de lo que nos va sucediendo, nada, solamente nos surge este ímpetu de tomar una posición o tomar una idea, embanderarse en esta idea, sin poder ser observadores de dónde está posicionada esa creencia, dónde está, dónde viene esa creencia de arrastre, qué tiene que ver con mi historia, qué tiene que ver con mi clan, qué tiene que ver con la estructura de mi colectivo. ¿Sí? Uno no es una creencia individual y es yo lo creo así, entonces yo lo creo así, es mío, no. Estamos sustentados en una creencia que es colectiva y esa creencia colectiva también involucra el clan familiar. De ahí es donde la observación es necesaria como para poder instalar una idea, como para poder obrar en consecuencia esa idea, concordante con esa creencia y poder decir, bueno, yo me identifico con esta forma, con este pensamiento, con esta ideología. No soy esa ideología, no soy ese pensamiento. Yo soy mucho más que ese pensamiento. Solo me identifico con ese pensamiento. Porque también hay como una idea o como una corriente colectiva de, bueno, soy ese pensamiento, soy de derecha, soy de izquierda, soy de arriba, soy de abajo, soy pro o soy anti. No, no sos eso, ¿sí? Te podés identificar con algunas ideas y, bueno, llevarlas adelante. Siempre es loable preguntarse si esas ideas a las cuales yo adhiero o esas ideas con las cuales yo promulgo, propicio y demás, están en referencia a mí, pero particularmente a mi cotidiano también, ¿no? Porque digo, por ser burdo con el ejemplo, pero a mí me pasa como muy visualizar esta situación, ¿no? Por ejemplo, solicitar o propiciar una idea de libertad o de cooperativismo o de no corrupción o lo que fuese, y digo, y por ahí surge que en el tránsito no pones la luz de giro. Y uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y tiene que ver porque en términos universales, la energía no está seleccionando el pequeño gesto con el gran gesto, solo está seleccionando la frecuencia vibratoria con la que yo me movilizo en todos los órdenes de mi existencia, en los órdenes simples, sencillos, cotidianos, tal vez insignificantes, y en aquellos que tienen mayor módulo, mayor energía o mayor preponderancia en cuanto a un gesto. Entonces, cuando me propicio sobre una idea o me niego a una idea o puedo decir yo no creo en tal cosa, bueno, ok, ¿cómo es tu respuesta coherente en tus hechos? Porque si no, no hay para mí sentido de la pertenencia, de la profundización, de la idea, ¿sí? Por otra parte, digo, ¿qué nos hace que creamos en lo que creemos? ¿De dónde surge? ¿Cómo llegamos a los adultos? ¿Cómo llegamos a instar por una identificación de creencia o por otra identificación de creencia? Bueno, la mirada tiene que ser en primera instancia en el clan.
¿Qué creyó mi clan de esto que está sucediendo? ¿Lo creyó o lo padeció? ¿Lo creyó por una conciencia o lo creyó porque vino en la adherencia de la estructura familiar y había que creer eso porque no había o no se planteaban otras formas de creer? ¿Qué hace de mi vida? ¿Qué hace de mi cotidiano? ¿Qué hace de mis gestos esta creencia? O esta forma de expresarme, o esta forma de conducirme en esas ideas. Digo, esto es lo que, para mi entender, amerita esta observación, ¿no? Antes de poner sencillamente de por medio las ideas o las ideologías o los métodos o lo que es mejor o lo que no lo es, o el otro porque cree otra cosa es menos calificado que yo que creo de alguna manera este lugar, entonces parece que mi creencia es más válida y es superior en algún punto, y digo, esto me hace coherente con lo que creo, incluso me hace coherente con lo que hago, con lo que digo, con lo que llevo adelante. Y un día para reflexionar sobre las creencias, ¿no? Y cuando las creencias a las que yo adhiero, que me parecen que son la verdad, de alguna manera ponen a los demás en un estado de inferioridad de condiciones. Eso habría que repasarlo también. Digo, porque si no, en pos de esa creencia o en pos de ese lugar donde yo me embandero, me creo superior. Digo, eso también tendríamos que observar qué pasa en mí y qué pasa cuando el rol que tomé, la posición que tomé, la identidad que tomé, bueno, involucra a otros, porque no vivimos adentro de un repollo, vivimos el colectivo, y el colectivo también está impactado por, no solo por lo que creo, sino por lo que hago en pos de lo que creo. Entonces entiendo que es una tarde como para que podamos reflexionar antes de enseguida identificarse con una idea o enseguida identificarse con yo con esto no voy, o yo no creo en tal cosa, o no es para mí, o yo creo en esto, entonces estoy en las antípodas del otro. No, estamos todos dentro del mismo colectivo y ese colectivo hace posible que tengamos que aprender en esta versión o en estas versiones de la diversidad. Y ninguna creencia es mejor que la otra. Las creencias son el soporte que de alguna manera instalaron la posibilidad de lo colectivo, instalaron la posibilidad de los clanes, dieron lugar también a la preservación, dieron lugar a la evolución, dieron lugar a la supervivencia, dieron lugar a poder comenzar a expresarnos. Todo estaba sustentado, ha estado sustentado desde el inicio de los tiempos en pos de las creencias. Las creencias son evolutivas, sí, claramente. Ya hoy no creemos, por lo menos la mayoría de los pobladores del planeta Tierra, no creemos que el planeta sea plano. Sin embargo, hubo un montón de población durante muchísimo tiempo que creyó que era plano, que estaba sostenido por elefantes o tortugas, o que una vez que pasabas la visión del mar hasta donde uno podía sostenerte, caías en el vacío. Las creencias son evolutivas. Y en la medida en que hay estados de conciencia que permiten repasar esas creencias, incluso no solo los estados de conciencia, sino también se va ampliando la forma de percibir, se va ampliando la forma de constatar, se va ampliando el modo de darle una estructura o un modelo a esa creencia que viene de la mano de la ciencia, de la técnica, de la tecnología, de otras observaciones. Entonces, bueno, se va amplificando la creencia, ¿sí? No hace mucho tiempo atrás, 50 años atrás, se creía que las células del cerebro, las neuronas, se morían. Y sin embargo, hoy se sustenta, porque detrás de eso estuvo la posibilidad de la ciencia y la tecnología que dan lugar a la investigación. Entonces, bueno, ya se toma la posibilidad de que las neuronas son plásticas, el cerebro es una dinámica plástica, que es lo que hace la sinapsis,
y que se pueden, durante toda la vida, se pueden renovar ese ciclo neuronal. Y sin embargo, miles de personas durante un montón de tiempo creyeron que se te moría la neurona y no podías hacer más nada con eso. Y así todo el abordaje que se va sustentando, tal vez fuera a veces del tiempo cronológico, ¿no? Porque estamos como trabajando en el no tiempo también, en esta idea de, por ejemplo, una gran creencia que tenemos, que es qué representa el tiempo en la vida de los humanos, cómo medimos ese tiempo, cómo creímos o qué vino con nosotros en las creencias. Vuelvo a repetir, las creencias son del clan, pero las creencias antes de ser del clan son del colectivo, son de la especie. Algo se expande, se empieza a hacer una idea, esa idea empieza a ser corroborada por el hacer, esa idea y en el hacer perdura en el tiempo y eso termina siendo una creencia. Y de algún modo se va transmitiendo de generación en generación, de clan en clan y va sustentando una estructura que después va moldeando la posibilidad de que nuestras personalidades se alineen a esa estructura o cuando empezamos a hacer un proceso de sanación tenemos la posibilidad de ir ampliando esa creencia, modulándola, dándole una dinámica, diciendo yo no adhiero a esta creencia y entonces tengo que trabajar la deslealtad para ver qué representa esa creencia. Dentro de las creencias arquetípicas, podríamos decir, están las creencias de lo que para cada colectivo representa a Dios, de lo que para cada colectivo representa la muerte, de lo que para cada colectivo representa la sexualidad, o para cada colectivo representa la salud o la enfermedad, o representa la fe. Esos son como arquetipos, son como modelos estructurados de creencias, ¿sí? Que fueron acompañándonos a través del tiempo, de los siglos, a través de las distintas visiones o las distintas sectorizaciones de esa creencia, donde, bueno, cada uno tomó esa porción de esa creencia y le dio, la moduló en pos de lo que era funcional para la supervivencia. Sin embargo, todos compartimos creencias arquetípicas. Y a veces no alcanza solamente con observar una creencia, no alcanza con decir yo no creo en Dios. Porque en términos de lo que traemos, lo que estamos inspirados, tal vez en lo que no creemos es como en cómo se llegaría a Dios o en la estructura que se embarcó en lo religioso, en lo dogmático o en esa instancia que estructuró esa conciencia de Dios. Sin embargo, como el más ateo dice, gracias a Dios soy ateo, ¿no? O sea, podés ponerle a ese Dios la energía que vos quieras, el color que vos quieras, la identidad que vos quieras, ¿sí? El sol cósmico, el sol central, el universo, el cosmos, el más allá, el más acá, el arriba, el abajo. El concepto es variable, el tema es dónde te posiciona esa creencia. Y en pos a dónde te posicionas en esa creencia, ser coherente. Porque creo profundamente que lo más perjudicial para lo evolutivo, en términos colectivos y por supuesto individuales, es no ser coherente. ¿De dónde viene el no ser coherente? En que uno no es íntegro con las creencias. Cree una cosa, dice y hace otra. Y para poder romper creencias o restablecerlas o ampliarlas o modificarlas o actualizarlas a donde estamos hoy parados o posicionados, es necesario trabajar con la lealtad, porque las creencias que nos sostienen también nos emparentan o de alguna manera nos permiten la inclusión del clan familiar, nos sustentan en la inclusión del clan familiar. Y entonces, bueno, cuando yo reviso una creencia y digo yo no creo en esto o lo moldeo para mí, para este momento, para este tiempo, tengo que hacer una revisión de qué representó esa creencia en mi clan, qué representó esa creencia en la historia familiar. Pensemos que no muy lejanamente, o sea, 2 o 3 generaciones atrás de las nuestras abuelas, bisabuelas, ¿por qué no nuestros padres?
por ejemplo, para poder acceder a vivir solos o en pareja tenían que pasar por la creencia religiosa que tuviesen, ¿sí? Para poder firmar un papel o hacer una ceremonia o lo que sea, y en pos de eso, bueno, acceder a esta posibilidad de no fallarle al clan, no fallarle al que van a decir, y sentirse como disponibles, ¿no? Porque uno lo puede hacer, pero el tema es el costo de lo culposo, consciente o no consciente. Seguramente lo habrá hecho un montón de otra gente, pero bueno, si en el inconsciente esa era la regla de este clan, el costo de romper esa regla puede ser como un peso, una carga, una culpa y demás. Hoy digo, ninguno de la generación que nos sigue, hijos, menos nietos o bisnietos, podría o no, o sea, si lo elige estaría perfecto, pero digo, no le ocasionaría en términos generales, siempre hablando de determinados colectivos, porque hay hoy todavía un montón de colectivos, un montón de grupos donde las creencias son férreas, son absolutistas, y de hecho hoy en el planeta hay mujeres que están tapadas y solo se le ven los ojos, y eso está ajustado a una determinada creencia. Entonces, nosotros lo vemos desde nuestro entrepiso, donde nos asomamos de nuestras posibilidades y de nuestro sistema de conciencia hoy, ¿no? Que nos permitimos, bueno, mirar esas creencias, ver qué pasa con las relaciones humanas, ver qué pasa con la comunicación, ver qué pasa o qué representa en mí las ideologías, qué representan en mí el tiempo, la muerte, la salud o la enfermedad, qué representa en mí la sexualidad, qué representa en mí aquello que tiene que ver con la prosperidad, con la abundancia. Todo está sujeto a las creencias. Entonces, como es un día de repaso de creencias y de visualizarnos a nosotros mismos en esas creencias, mi propuesta es que cada uno pueda ser observador de su entorno, pueda ser observador de sus vínculos, pueda ser observador de lo que va emergiendo en la fluidez o en la dificultad, dónde está la limitación, dónde entiende que está la incomodidad, dónde percibe que está lo incordioso, lo incómodo, lo que no fluye, lo que no es espontáneo, lo que no percibe como amoroso. Porque atrás de eso probablemente hay una creencia limitante. ¿Dónde nosotros percibimos la creencia limitante? No netamente en la creencia, porque están sujetas a esos paradigmas en el inconsciente y están establecidos en estos arquetipos, sino, bueno, cómo nos informa la vida misma, cómo nos informa el entorno, cómo nos informa lo que nos va sucediendo en el cotidiano, en lo simple del cotidiano, lo que es fluido o no, en lo que me trae contradicción o no, en lo que me enoja o no. ¿Qué pasa con eso? Y cuando yo puedo hacerme cargo que eso es una información que habla de mí, entonces puedo tomar la posibilidad de mirar las creencias y decir, acá hay algo que no concuerda, que no tiene integridad, que no tiene coherencia, que por ahí creo yo una cosa porque viene dentro de mi estructura inconsciente, porque mi clan siempre creyó en esto, yo pretendo hacer otra cosa, pero mi inconsciente aún no se despidió o no se desprendió de esa estructura de creencia. Entonces lo que toma como resultado es contradictorio o es incómodo. Solo una tarde de repaso, ¿sí? De observación, de jugar a qué pasa en esa información del alrededor, ¿sí? Saliendo como en principio saliendo de lo que nos está mostrando el colectivo, que es el antagonismo constante y permanente, ¿sí? Saliendo de tener que tener una identidad, ponerse de un lado o del otro, porque si no, le fallas a alguna de las partes, saliendo de sí o sí tomar una posición al respecto, digo, y bueno, y ofrecernos esta tarde para decir, bueno, ¿qué pasa en mi circuito, ¿sí? Lo que tengo a mano, porque la verdad que uno no puede hacer al colectivo, puede hacer para con uno mismo. Entonces, para con uno mismo puede trascender, puede modificar, puede transformar, puede cambiar, puede decir esto
no lo quiero para mí, o esto sí, o esto está bueno. Entonces no estamos a cargo del colectivo, estamos a cargo de nosotros mismos y nuestro entorno. Proponer este juego, decir, bueno, ¿qué me está informando esta realidad que estoy viviendo? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué está hablando de mí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué cosas no veo fluidas? ¿Qué cosas no las siento conformes? ¿Sí? ¿Qué cosas no siento que las puedo experimentar con paz, con serenidad, con salud, con equilibrio? ¿Sí? Dejemos el afuera por este rato, dejemos el afuera, ¿sí? Dejemos de echarle culpa a todo lo que pasa a nuestro alrededor a la afuera. Y veamos, bueno, ese escenario, ¿qué me incomoda? ¿Qué me es perturbador? ¿Qué me genera fricción entre lo que quisiera que suceda y lo que suceda? Y eso poder llevarlo a, bueno, ¿qué me trajo esta creencia? Este resultado o esta acción o esto que va sucediendo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la creencia que lo sostiene? Y ahí, a partir de este juego, de esta propuesta, de tarde de martes, tal vez pueden ir a la terraza, al patio, dar una vuelta a manzana, si tienen a mano un arbolito, un jardín. Bueno, preguntarse eso, porque fíjense, siempre digo, espejarnos en la naturaleza y espejarnos en la posibilidad que nos otorga el equilibrio cósmico. Digo, no hay ningún árbol manifestando porque no le gusta el terreno donde está plantado, ¿sí? O sea, tiene que haber ahí una concordancia entre ese árbol, la raíz, el tronco, el fruto, la semilla y el espacio donde se encuentra. ¿Por qué? Porque hay un orden que sustenta esa creencia, esa asimilación de ese lugar propicio. Y bueno, entiendo que es tiempo también de ajustar ese proceso para nosotros. Si les parece bien, para darnos tiempo para el juego, hacemos una pausa.
Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Integrarte. Un programa de Alas Mágicas de Luz. Centro Holístico para la Evolución Consciente. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Muy bueno este espacio, esta pausa, como para acomodar nuestras ideas y contarles que, bueno, todo lo que queda de este año estamos trabajando, profundizar las creencias, estamos trabajando para continuar, porque esto se inició hace muchísimo tiempo, para continuar este recorrido de ir siendo observadores de las creencias y darnos la posibilidad de profundizar en ellas y desactivar lo que para hoy, para este momento y para esta evolución ya no hace falta. Marce, ¿tenemos preguntas?
Nos saluda en principio, nos está saludando Ale desde San Martín de los Andes, un día hermoso, súper frío. Y después, bueno, yo quería sumar un poquitito a lo de creencias desde mí. El sábado tuvimos el taller de árbol familiar con una mirada diferente, mucho más cuántica y más energética. Y bueno, una de las cosas que abordamos fue el tema de la energía sexual y la creatividad, que quizás uno no lo termine de relacionar o no tenga así como la visión tan conectada, bueno, trabajando con el chakra sacro, y realmente lo que se trabajó fue muy profundo. La experiencia mía fue poder visualizar con respecto al ejercicio que hicimos a mis padres y realmente sentir la energía de las creencias limitantes que ellos traían, que por supuesto arrastraban de mis abuelos y de mis bisabuelos, y bueno, todo una cosa así como para atrás ancestral, y poder visualizar eso es muy fuerte en este momento. Entonces creo que es la manera de poder entender cuando uno muchas veces se siente limitado, más allá de lo sexual, en lo que es creativo, en lo que es motivador, ¿cuán relacionado está con eso? Porque uno dice, no, sí, bueno, ahora ya los chicos es diferente, no es tabú, esto, el otro. Sin embargo, si no se trabaja, si no se resiente, no se terminan de soltar las creencias, porque es como que están en uno, están en nosotros. Entonces, bueno, nada, yo quería contar esto desde mi lugar, que fue un trabajo muy profundo y creo que hay que seguir trabajándolo. Sin embargo, pude ver ahí el tema de los tabúes, de esta cosa que te limita y que uno no es consciente, porque está inconsciente, lo traemos inconsciente, como decías vos, ¿no? Bueno, nada, contar un poquito esto, ¿no? Que fue súper profundo y cómo no nos damos cuenta, porque bueno, porque las traemos incorporadas y muchas veces ni siquiera las vemos, las creencias y cuánto nos limitan, sobre todo cuánto nos limitan. Bueno, eso. Sin duda, estuvo muy interesante la versión de la metagenealogía, que es, bueno, la visión cuántica o akáshica de dónde estamos posicionados nosotros. Tal vez las formas que uno cree que cambia una creencia, que ahí para mí está el error, ¿no? Que es cambiar la forma, es decir, cree que porque hace otra cosa, porque, bueno, tiene desenfado o porque no tiene demasiado tabú en la acción, cree que está cambiando una creencia. La creencia es un estado de conciencia. Y en realidad cambio cuando lo que hago, lo que llevo adelante, lo puedo desarrollar fluidamente. Y no entorpece mi sentido, no entorpece lo que pienso, lo que hago y el resultado de lo que expreso. Entonces, a veces no alcanza con hacer otra cosa, ¿no? A veces no alcanza con hacerlo distinto. Hay que, por ejemplo, ir profundizando en qué me pasa a mí con esto que va sucediendo, aunque lo haga distinto. Por eso también es tan complejo salirse de la repetición de lo que traemos, ¿no? Pensemos que también traemos una estructura de creencias muy particularmente con respecto a la sexualidad de miles de años, de lo que representa, de lo que está bien, de lo que está mal, del condicionamiento, de generaciones y generaciones que vivieron su sexualidad solamente asociado al procrear o a la posibilidad de que la especie continúe, mucho sometimiento en el recurso de la sexualidad. Y no hablo de la sexualidad solamente en pos del sexo, ¿no? Hablo de la sexualidad como la proyección del creativo, de la energía creativa. Hay mucho condicionamiento al respecto y esos condicionamientos, falta de fluidez, que llevan a lo abusivo, al abuso de poder en todos los ámbitos, que llevan como al rasgo de
de vibrarlo, de vivenciarlo con dolor, está sujeto a las creencias. Y entonces, por eso digo, a veces no alcanza solamente con reglamentar o con establecer la mirada o con hacer distinto. Lo que hay que trabajar es profundizar qué trajo esa creencia en mí, qué pasa en mí con esa creencia y qué le pasó a la historia familiar con esa creencia, porque no estoy fuera de ese circuito familiar. Y eso está en mí, por más que yo diga que obro de otra manera, el condicionamiento está sujeto a mí. Seguiremos trabajando con la metagenealogía para seguir activando de alguna manera esta mirada, ¿no? Que es, bueno, ir como en la profundidad de lo que somos y buscando a partir de eso, bueno, qué mejor podemos ser, qué mejor versión podemos llegar a ser. ¿Alguna otra pregunta? Dani, tu visión. Bueno, no, en cuanto a las creencias, estamos en el mundo en general, muchas culturas en las cuales sigue siendo, uno puede verlo desde acá, como lo vivimos hoy nosotros, como recontra atrasados, ¿no? Pero no es más ni menos que 3 generaciones para atrás nuestra, la misma creencia que teníamos hace 50, 60, 70 años atrás acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajar el volumen, a ver. Yo te escucho perfecto, Dani. ¿Me escuchan bien? Bueno, yo escucho como un ruido de fondo, pero bueno. Entonces, no es más que eso. Yo creo que si vamos a las culturas, a lo que es a nivel sexual, en el Medio Oriente, en lo que son las culturas árabes, las culturas antiguas, siguen sosteniendo las mismas creencias, ¿no? Que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, que, como decías vos con anterioridad, están cubiertas el cuerpo y solo se le ven los ojos. La cultura judía, la mujer casada tiene que tener tapado el cabello, no puede mostrar el cabello, no puede mostrar más arriba de la rodilla. Son todas cosas que son creencias, ¿no? Porque es gente moderna que vive en nuestra cultura, que vive en nuestro entorno, y sin embargo están, y vos hablás con ellos y ellos lo ven bien eso. Es una cosa que es una costumbre y que es lo que tienen que hacer, o sea, el deber ser ante todo. Entonces, tampoco es una cuestión de ir muy lejos, ¿no? Acá mismo vamos a poner un lugar como Nueva York, que es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, y sin embargo la cultura sigue siendo de esa manera. La mujer se cubre el pelo, la judía como musulmana, muestra el cabello. Entonces, o sea, esto es una dinámica que para cambiar un paradigma tiene que atravesar mucho, ¿no? Y quizás no sabemos con certeza cuánto tiempo va a tardar en poder ser diferente, ¿no? En poder ser más abiertos, donde podamos sacar todas estas limitaciones que traemos a través de todas las creencias de nuestro árbol para atrás, que siguen siendo sostenidas, bueno, hasta que llega alguien y las rompe. Y creo que cada vez se atreve más la humanidad y va a hacer un trabajo más consciente en poder sacarnos esas limitaciones, esos contratos limitantes que traemos, que nos hacen meternos en un lugar, en un callejón sin salida, porque estamos dentro de una caja en donde no podemos ver más allá de lo que hay, de lo que nosotros sabemos, creemos. Entonces, creo que esto solamente se va a traer, o sea, con el trabajo consciente, y no solamente con eso, sino también con gente que va a ir rompiendo las estructuras de estos contratos limitantes, de toda la ancestralidad, porque cuando de acá para atrás es todo. O sea, yo puedo ver en mis hijos, y seguramente lo veré en mis nietos, que ellos van rompiendo cada vez más estructuras y van como saltando limitaciones que tenían, que las trajeron conmigo, con mis padres, con mis abuelos, y seguramente cada generación que vaya pudiendo ser libres internamente, pero más siendo conscientes de que esos son los límites que traen. No sé si me explico.
Sí. Entonces, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, Sí, entonces lo veo como una rueda que va girando y va avanzando siempre un poco, ¿no? Volvemos, la rueda, si uno ve la rueda como gira, la va viendo y esto parece que esta parte va quedando atrás, ¿no? Y de vuelta se supera, pero siempre va avanzando, porque siempre está, aunque esta parte vaya para atrás un poco, retrocede, pero a su vez siempre está avanzando, nunca está en la misma posición. Yo veo que las generaciones lo van a ir cambiando y vamos a tener, quizás no lo veamos en esta vida, quizás en otra vida, en otra encarnación que tengamos, lo vamos a tener un poco más superado. No lo veo muy cercano, pero bueno. Las Ahí va. generaciones, bueno, pasa eso. Marce, Ya los paso. Ale de San Martín de los Andes nos dice darnos cuenta del condicionamiento y aceptarlo y así comenzar a modificarlo desde el interno con autenticidad y claridad. Y tenemos un mensaje de Evelina, nuestra compañera, que aborda otro tema. Ojo. Pregunta, ¿cómo trabajo cuando encuentro una creencia limitante generada en una vida pasada? Y nos da pie a otra pequeña charlita también. sí, Te paso. se viene a empezar a trabajar en vidas pasadas, ¿no? Se viene a empezar a movilizarnos. Primero, lo primero que quiero decir es empezar a poner en concepto que no existe tal vida pasada, sino es empezar a orbitar la idea o el concepto de atemporalidad. Todo está en nosotros todo el tiempo, ¿no? Y en realidad, bueno, desde ese lugar de esa estructura y de esa creencia y de ese soporte que está dentro de nuestra información cuántica, es desde donde yo creo en principio y me hago cargo y consecuente de esa creencia, que a partir de esa gestión, a partir de esa estructura, de esa creencia, es que nuestra alma, nuestra impronta energética, dio lugar a llevar adelante una encarnación en donde visualice o en donde exponga en la vivencia o en la experiencia la posibilidad de elaborar esa creencia, sea ampliarla, sea desactivarla o sea incluso acompañarla, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ese sustento, bueno, empieza como a establecerse la elección del espacio donde va a llevar adelante esa experiencia, el plan que va a acompañar y todo ese diseño de esta vida, del resto de las vidas. ¿Cómo se trabaja la estructura de la temporalidad? Primero, necesita confiar en que somos esa totalidad de esa información y que eso está activo constante y permanentemente. Y que muchas de las cosas y de las situaciones que vivimos en este instante, que es la información que les decía antes, que es loable de observar y de visualizar y de percibir qué sentimos con ello, está linkeando o está conectando, está modulando todo el tiempo con esas creencias que nos sustentan y con esas creencias que nos sostienen y que de alguna manera ese traer esa información hasta acá, ese buscador que hace nuestra modalidad más inconsciente, nos va planeando, nos va preparando, nos va posicionando en las escenas suficientes y necesarias para llevar el aprendizaje delante, ¿no? Y ahí es donde surge, bueno, dónde está el abordaje que hace que yo crea lo que creo y que puedo estar de alguna manera propiciando esto que creo para otros y acompañando y desarrollando una idea o desarrollando una estructura. Es porque de alguna manera me acompaña esa temporalidad en esta información. ¿Cómo se trabaja este proceso con el campo cuántico? No hay otra posibilidad, por lo menos a mi cargo o desde donde yo lo puedo visualizar, que es acceder a esa totalidad de esa información. Todo lo que somos atemporalmente, si quieren, para poder traducirlo, lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos,
está en este campo cuántico, está en ese espacio que es nuestra quinta dimensión, que sostiene toda la información en términos vibracionales de las creencias, de las estructuras, de las repeticencias, de las vivencias, de todo lo que fue nosotros gestionando quiénes somos hoy. En realidad hoy somos producto de ese compendio y de ese caudal de saberes. Lo que necesitamos hoy es, bueno, asumir primero que somos esa totalidad y después comenzar a desentramar aquello que no tiene hoy referencia para con nosotros, ¿no? Porque si de alguna manera en este momento tan particular muchas de nuestras almas, o muchos de nosotros encarnados hoy, nuestro campo energético tuvo la vivencia de alguna historia pandémica de otro momento de la humanidad, con lo que vamos a linkear es con aquella experiencia. Y hoy vamos a traer ese miedo, la supervivencia, eso que pasó con nosotros, la dificultad de tal vez haber pasado ese tiempo con mejor o con peores condiciones, o vernos a cargo, o sentirnos que no pudimos con la situación, o que no teníamos lo suficiente, o que no estábamos a la altura, o todo lo que fuese que haya pasado, lo que nos pasa a nuestro alrededor de hoy va linkeando esa información y la va sumando. No es que la puede seleccionar, porque recordemos que el inconsciente no selecciona. El inconsciente trae lo que tiene y lo pone, lo expone. Entonces muchas veces hay situaciones de esta información, de este entorno de hoy, que está sobredimensionada o está excedida de vivencia, de emoción, de caudal energético, y es porque está linkeada con otra experiencia, la cual atravesamos dolorosamente o atravesamos conflictivamente, y entonces se trae todo en ese paquete, y se trae toda esa información. Y es todo un proceso, involucrarse en el campo cuántico, trabajar a partir de los acayas, de regresiones, de metagenealogía, de experiencias de hipnosis de otras vidas, lo que sea, que cada uno entienda que finalmente todo es lo mismo, como para decir, bueno, qué está en mí y qué esto que está en mí puedo desprenderlo porque no lo necesito hoy o porque no está ajustado a este tiempo de hoy, y que eso se transforma en un saber o en una sabiduría que me da el peldaño para seguir avanzando en este recorrido. Es un proceso que, bueno, necesita amplificar también nuestro estado perceptivo para poder acceder a ese universo, y que de alguna manera nos estamos preparando para estar cada vez más, con más evidencia y cada vez con más fluidez con respecto a esa atemporalidad. Cada vez es más cercano esa idea de lo que nos pasa es toda esta información que tenemos y que sostenemos. Y que, bueno, en breve vamos a tener la posibilidad de empezar a profundizar en el acceso a las vidas pasadas o a la temporalidad de nuestra existencia. Marce. Exacto. Y bueno, contarles que toda la información está en la página de Alas, como siempre, y que vamos también en septiembre, iniciamos el taller de arquetipos, que son varios encuentros, que la semana que viene les contamos un poquito sobre arquetipos, ¿te parece, Ro? Sí, Y decirles que nada, que le agradecemos a Nacho por la operación hoy, a Guadalupe que la queremos, y yo por mi parte despedirme, un beso enorme a todos, que tengan una excelente semana. Buena semana para todos, también me despido. Gracias, muy buena semana y bueno, reflexionar, que está buenísimo. Nos Beso vemos, para todos. gracias compañeros. Gracias por escucharnos. Chao. Integrarte. Te espera el próximo martes para aprender a transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión.